Bienvenidos a este quinto espacio abierto del módulo 23, Tecnologías Emergentes para la Administración y Gestión. Bueno, ya estamos en lo que es la unidad número 3, las tecnologías emergentes en la administración y gestión, cuyo propósito es analizar el uso de las tecnologías emergentes para la administración y gestión de un proyecto que dé solución a un problema. Y bueno, ya estamos en esta semana número 3 dentro de lo que es nuestro módulo 23 y estoy muy contento porque hemos encontrado avances muy importantes dentro de lo que son la entrega de cada una de las fases, ¿sí? Algunos han llegado a tener evaluación excelente, con sus pequeños detalles, obviamente, y algunos otros estamos en los puntos de que requerimos apoyo. Cada uno ya tiene su retroalimentación de las fases de la semana 2, en los cuales quiero que por favor le echen una revisada, hagan las correcciones correspondientes a cada una de las fases, ¿sí? Y bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes de como retroalimentación de las fases 3 y 4 que vimos la semana pasada, ¿sí? Dentro de lo que teníamos que haber entregado era la fase 3, elaborar lo que era la tabla con un procedimiento de nuestro proyecto, en el cual se dividía en tres fases: la fase previa, la fase de desarrollo y la fase de concreción. En la fase previa teníamos que colocar una actividad y por lo menos dos tareas. Si tuvimos por ahí a tres, cuatro compañeros que nada más pusieron una actividad y una tarea, una actividad y una tarea. Recuerden que a eso no, porque lo que estábamos buscando es un procedimiento y el cual con una sola tarea y una sola actividad pues, significaba prácticamente lo mismo y no teníamos el procedimiento. Después teníamos que asignar los recursos que se necesitaban para el proyecto, que era el recurso material, tecnológico, financiero y humano. ¿Sí? En los recursos materiales prácticamente no tuvimos áreas de oportunidad. En el tecnológico sí tuvimos áreas de oportunidad, porque si recuerdan, más allá de lo que era teléfono inteligente, lo que era computadora, internet, teníamos que haber tomado en cuenta las tecnologías que compartimos en el foro de clase. ¿Sí? Tanto de la semana 1 con la semana 2, para colocarlas en las tareas en las cuales lo íbamos a empezar a utilizar dichos software o aplicaciones que habíamos compartido. Entonces, tengamos mucho cuidado, por favor, en ese aspecto. Donde también tuvimos bastantes áreas de oportunidad fue en los costos, en los recursos financieros. Recordemos que lo que estábamos buscando dentro de la tabla también es la inversión que vamos a necesitar para el proyecto. Algunos no me pusieron costos, algunos nada más me pusieron uno que otro dentro de lo que era la tabla, pero cada uno de los recursos que se tenían teníamos que colocar su costo aproximado y también lo que era el factor de recursos humanos. Recordemos que el recurso humano teníamos que poner el sueldo que vamos a pagar para llevar a cabo las actividades o tareas de nuestro proyecto. ¿Ok? Entonces ahí no, ya no teníamos más. Recuerden, también fueron pocos, pero sí me llegaron a poner una actividad por fase previa, una actividad por fase de desarrollo, una actividad por fase de concreción. Recordemos que eso no es todas las actividades. Y recuerden también por ahí algunos de ustedes me ponían que iban a tener algún proceso, algún procedimiento, pero no me ponían de qué iba a realizar. Supongamos, yo voy a vender perfumes dentro de lo que es el, en una página de internet. Ok, pero no me ponía nada sobre comprar los perfumes, los iba a fabricar yo, los iba a comprar, los iba a revender. ¿Cómo era ese procedimiento de compra para poderlo llevar a cabo? Recuerden que el hecho de tener lo que son lo, los procedimientos es para conocer paso a paso qué es lo que se va a llevar a cabo, cómo se va a implementar y hacia dónde estamos buscando llevarlo. Entonces hay que tener cuidado en esos aspectos. Después de ahí nos solicitaba que de acuerdo a la tabla teníamos que elaborar lo que era un diagrama de Gantt. ¿Ok? Ahí sí tuvimos varias áreas de oportunidad. Algunos hicieron lo que era un diagrama rectangular. Sí, pero recuerden que el diagrama de Gantt lleva una estructura claramente establecida, que era el título, teníamos que poner las fases, la actividad,
las tareas, las temporalidades exactas para poderlo llevar a cabo y los responsables, que era lo que estábamos buscando para poder llevar a cabo lo que es cada uno de ellos. Recuerden que lo que buscábamos directamente con esto era identificar, ay no, perdón, me equivoqué, ese no es el diagrama de Gantt, es me fui para el otro lado. El diagrama con la tabla era el diagrama de Gantt es para esta semana, es que ya evalué a algunos de sus compañeros y me quedé con esa sensación. No, era el diagrama de flujo, perdón. También ahí teníamos en la fase 3 que realizar el diagrama de flujo, en el cual la mayoría no utilizó lo que fue una plataforma, lo hicieron dentro de lo que era el procesador de textos. Recuerden que estamos desarrollando competencias profesionales con las tecnologías emergentes, entonces era importante que lo tomaran en cuenta para poderlo desarrollar. No respetaron la simbología, eso es, tengan mucho cuidado. Recuerden que las indicaciones decía respetando lo que era la simbología estándar para el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es el que nos va a permitir tener óvalos para el inicio y fin, los rectángulos para actividades y tareas, el rombo para toma de decisiones. Entonces tengan mucho cuidado para poderlo llevar a cabo y poder implementar esas estrategias para organizar los procedimientos. ¿Sale? Entonces los que lo hicieron, los que tuvieron esa observación, por favor, entren a una de estas enlaces, a una de a alguna plataforma para elaborar su diagrama de flujo y respetar cada uno de los procedimientos para presentarlos. Tenían que tener su enlace de su carpeta del módulo 23 y sus fuentes de información. Seguimos peleados con las fuentes de información. Prácticamente son pocos los que me han puesto de forma correcta lo que son sus fuentes de información. La mayoría no me pone nada. Algunos me ponen que es su propio documento, pero su propio documento no puede ser. ¿Por qué? Porque no tiene fuentes de información confiable. Recuerden que estamos desarrollando esa competencia, es una de las competencias que se está evaluando en este módulo. ¿Vale? Y en la fase número 4, ¿qué es lo que tuvieron que haber entregado? Primero que nada, tenían que haber trabajado con la tabla de la fase 3, en la cual tenían que identificar los perfiles de puestos. ¿Sí? Por ahí tuvimos compañeros que pusieron a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío. Y recuerden que eso no eran los elementos de los recursos humanos. Teníamos que trabajar con la tabla de la fase 3 en recursos humanos, que eran los perfiles que tendríamos que contratar para nuestro proyecto. Coordinador, supervisor, conferencista, abogado, enfermera, doctor, dependiendo cada uno de sus giros, cuál era lo que teníamos que tener. ¿Por qué? Porque de ahí teníamos que sacar sus características, que era edad, sexo, competencias, habilidades, experiencias, para poder contratar a la persona más adecuada dentro de lo que es el proyecto. ¿Sí? Teníamos que poner las etapas, algunos me pusieron fases 1, 2, 3, 4, 5, otras las fases del proceso administrativo, algunas fases que obtuvieron por ahí. Recuerden que estamos trabajando con la fase número 3 y teníamos que poner la fase previa de desarrollo y de concreción directamente. ¿Ok? Y las acciones, algunos me colocaron nada más una acción. Recuerden que las acciones es por lo que le vamos a pagar un sueldo a cada una de las personas que vamos a contratar. Entonces, para realizar solamente una cosa, pues no conviene contratar a una persona. Entonces, ahí es a donde teníamos que poner todas las actividades y tareas de acuerdo a la fase de la tabla 3, ¿sí? El poder poner actividades y tareas que iba a desarrollar cada uno de ellos. Después me tenían que colocar el esquema jerárquico, que era el organigrama. Lo vimos con los rectángulos, con las flechitas de autoridad y poder para poderlo determinar. Aquí sí hubo una confusión enorme en la mayoría de ustedes. Obviamente que algunos no vieron el espacio abierto y por eso hicieron un esquema jerárquico de las actividades y tareas a donde no era lo que se estaba solicitando, si leemos con cuidado y detenimiento, qué es lo que nos estaban solicitando en las indicaciones. Entonces, te vamos a tener mucho cuidado, por favor. Recomienden a sus compañeros, sé que tienen grupos de Face, de WhatsApp, que vean el espacio abierto para que aclaren esas indicaciones que a veces no quedan bien claras. Ok, después de eso tenían que elaborar un video donde hablábamos sobre la respuesta a 3 preguntas sobre la importancia de los recursos y lo que era el diagrama de
este flujo dentro de lo que es el proyecto. Sí, aquí no tuvimos tanto complicaciones, algunos pocos fueron, el área de oportunidades fue que no, cubrieron el tiempo requerido, tuvimos hasta de 1 minuto 20 hasta de 7 minutos, entonces recuerden que hay que seguir las indicaciones, organizarnos nuestros tiempos, por eso se les pide que hagan un guión para que puedan recabarlo. Recuerden que todavía nos falta realizar un video que va a ser para la próxima semana, la semana 4, y poder tener ya la habilidad, la competencia desarrollada de hablar a la cámara, de grabarnos y poderlo desarrollar. Ok, con esos puntos teníamos que entregar la carpeta con el enlace, ¿sí? Y lo que eran las fuentes de información correspondientes que a la mayoría les faltaba. Ok, bueno, estos eran en forma de retroalimentación de la fase 3 y la fase 4 de la semana número 2. Debemos de tener cuidado en esos aspectos para que no tengamos esas áreas de oportunidad y podamos entregar unas fases de forma más adecuada. Ok, dudas, comentarios, compañeros, compañeras, para que ya entremos directamente a nuestro orden del día de esta semana número 3. ¿Sí? Recordemos, yo estoy muy emocionado, llevamos en la semana 3, algunos han estado entregando de buenos a muy buenos fases y eso me da mucho, mucho gusto. Hemos mejorado notablemente la forma de analizar e interpretar los datos de nuestro proyecto. Nos faltan áreas de oportunidad, obviamente, estamos en desarrollo y tenemos que identificar cada uno de ellos para poder implementar estrategias y poder lograr el objetivo que estamos buscando. Ok, me dicen que sin dudas. Muy bien, vamos con nuestro orden del día de este espacio abierto. Presentación, objetivo del módulo, temario, contenido, herramienta digital del quinto espacio abierto, conclusión, foro de clase en etiqueta, fase 5, control, diagrama de Gantt para gestión del proyecto, fase 6, control, medir y corregir, semana 4, fase final, informe de reflexiones y despedida. Estos son los puntos que vamos a ver para desarrollarlos. Como les comenté, ya estamos en la unidad número 3, las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Entonces, dentro de eso ya vimos lo que fue el diseño y diagrama de flujo la semana pasada, la administración del proyecto que vamos a seguir trabajando, seguimiento del proyecto, evaluación, diseño de la página web y colaboración. ¿Sí? Sobre los recursos más importantes, hasta esta semana vamos a tener cargados dentro de la plataforma. ¿Sí? Vamos a ver de una vez lo que es el diseño de la página web que va a corresponder a la semana número 4. Entonces, pónganme mucha atención, ¿sí? Porque vamos a terminar de ver los elementos del control y el diseño de la página web para la siguiente semana. ¿Estamos? Entonces, vamos a ir identificando algunos elementos importantes dentro de lo que son los recursos que encontramos dentro de lo que es la plataforma, principalmente porque ya estamos dentro de esta parte de dinámica del proceso administrativo, que es la dirección y el control, principalmente enfocándonos a los elementos de integración, supervisión, comunicación, motivación, toma de decisiones, que es la parte operativa. ¿Por qué? Porque ya contratamos personal en la dirección, que ya tenemos perfiles, ya tenemos recursos para poderle asignar, entonces viene la contratación y empezamos a trabajar con cada uno de ellos. Entonces ya vimos en la plataforma, en la tabla de la fase 3, la integración en la cual agregamos los recursos materiales, tecnológicos, financieros con el recurso humano, asignándole cada uno sus recursos que van a ser necesarios para llevarlo a cabo. La supervisión, recuerden, tenemos que también, por eso solicitamos un organigrama. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien supervise las actividades y tareas, ¿sí? Y para ello es necesario poder tener una comunicación de forma efectiva. El tener una comunicación, y conocemos el proceso que lo han analizado, es muy parecido al que tenemos normalmente como el que ya conocemos, que es emisor, receptor, mensaje, canal, barreras, retroalimentación, ¿sí? Que son los normales que vamos a tener. Nada más que en este aspecto lo vamos a estar enfocando directamente a factores de nuestro proyecto.
¿sí? ¿Cómo vamos a tener una comunicación efectiva en lo que estamos haciendo? Entonces ahí entran los aspectos de comunicación interna y externa del proyecto. Recuerden que la comunicación interna es la que vamos a tener con los perfiles de puesto que vamos a trabajar durante el proyecto. Mientras que tenemos la comunicación externa es cómo queremos presentarnos hacia el exterior, hacia el trabajo, hacia el trabajo que realicemos a la sociedad, a lo que son los clientes, los consumidores, los receptores, la presidencia, la sociedad en general, ¿sí? Y eso tenemos que determinarlo. Y aquí lo tenemos que tener muy, muy bien, bien establecido. ¿Por qué? Porque necesitamos comunicarnos hacia el exterior y lo vamos a hacer mediante lo que es una página web. Esta página web es la que nos va a permitir el poder ofrecer esos elementos que estamos buscando y poder implementar esas estrategias para tomar decisiones en la forma de que nos comuniquemos. Recuerden que siempre necesitamos tener una retroalimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces, lo que hagamos, lo que realicemos, tiene que estar evaluado por alguien para poder mejorarlo, ¿sí? Todo proyecto que vaya bien puede estar mejor. Y eso es lo que tenemos que tener bien, bien, bien claro dentro de lo que vamos a estar realizando en las fases de esta semana. Y después sigue la motivación, ¿sí? La motivación es un factor inherente a nosotros, que es esa fuerza interna que tenemos y que nos hace realizar lo que tenemos que elaborar, ¿sí? Y es muy difícil mantenernos motivados para poderlo llevar a cabo. Aquí les preguntaría a los que estamos en vivo, ¿sí? Que si me ayudan a contestar esta pregunta, ¿qué los motivó a seguir con sus estudios de prepa en línea y llegar hasta este módulo 23? ¿Me pueden ayudar contestando esto? ¿Qué les motivó, ¿sí? Para llegar a este nivel de su bachillerato en prepa en línea C? El poder estar ya en esta mitad de módulo, porque ya estamos dentro de lo que es la tercera semana, y ya estamos en prácticamente a la vuelta de la esquina terminar nuestra fase. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos gusta nuestro proyecto, ¿no? Por lo que escogimos, el cuidado de los animalitos, de los perros callejeros, el limpiar las áreas verdes, el cuidado del agua, pero son factores que deberíamos de estar preocupados todos como seres humanos. Pero aún así, ¿no? Se pueden determinar y establecerlos. Yo podríamos decir, en la Ciudad de México, desde la década de los 70 se les dijo que iba a llegar un momento en el que no iba a llegar, no se iba a tener agua potable. Y llegó con el largo del tiempo, sí, algunos la cuidaron y se prolongó ese tiempo, pero llegó y hace el año pasado y el antepasado, pues tuvimos una sequía fuerte en el cual se limitó el consumo del agua. Entonces, no se ha logrado. Ahorita los que ya conocemos y a los vecinos que les está volviendo a llegar el agua, ¿sí? De una forma más constante, volteas y dices, la sigues desperdiciando, ¿no? Es un recurso no renovable que si lo perdemos va a costar mucho trabajo, ¿no? Y ahorita lo bueno que este año ha estado lloviendo y nos está ayudando, pero necesitamos determinarlo. Sabemos que hay cosas del medio ambiente, de la salud, de la contaminación, que tenemos que trabajar y estar todos y cada uno preocupados, pero no lo estamos. Entonces tenemos que convencer y formar directamente conciencia, ¿no? Cultura del cuidado de cada una de estas para poder seguir adelante. Muy bien, vamos. Felipe nos hizo favor de contestar la pregunta, ¿qué es lo que lo mantuvo motivado para seguir con sus estudios de prepa en línea C? Dice, buenas tardes, compañeras y asesor. La gran motivación fue para darme oportunidad de estar estudiando y poniendo de mi parte para cuanto concluya el bachillerato, seguir buscando el trabajo o estudiar una carrera. Ok, qué padre, Felipe, qué bueno que tengas esa opción y estés viendo el poder seguir estudiando. Felicidades, y si no, también un trabajo. Son dos proyectos importantes que tenemos que estar analizando. ¿Sale?
Verónica nos dice, lo que a mí me motiva es terminar mis estudios y crecer más como persona para que mi familia se sienta orgullosa de mí. Ok, qué bonitas palabras. Sí, sé que tu familia está orgullosa por lo que has logrado hasta ahorita, no nada más en prepa en línea, sino desde el momento que formaste tu familia y ya con esto van a estar aún más orgullosos. Sí, porque eres muy dedicada, eres muy comprometida y eso lo hemos visto en el transcurso de estas 2 semanas y te felicito, Verónica, y sé que vas a lograr el objetivo que tú te propongas. Gracias por compartir, Verónica. Yasmín dice, me motivó que mis hijos puedan ver que mamá también puede estudiar, trabajar y realizarse. Ok, qué padre esa parte de ser el ejemplo, pues sí lo tenemos que ser y recordemos que nuestros hijos van creciendo y tenemos que irnos preparando mejor para poderlos apoyar, porque muchas veces nos quedamos así y decimos, hijo, cuando nos preguntan, ¿qué hacemos, no? Y necesitamos ser el ejemplo, obviamente, de las cosas buenas para nuestros hijos, sí, para poderlos desarrollar. Qué padre, Yasmin. Qué bueno que lo comentas, gracias. No, no tienes que agradecer, Verónica, es parte de lo que yo he visto y sé que van a hacerlo después de que terminen su bachillerato, sea familia, sea trabajo, sea seguir estudiando, sé que ustedes se van a comprometer y van a ser orgullosos egresados de prepa en línea, ¿sí? Y lo van a poder aplicar todo en cualquier ámbito en el cual se desarrolla. Yo estoy muy, muy orgulloso de ustedes. A algunos les ha costado un poquito más, a algunos un poquito menos, ¿sí? Y tenemos que echarle muchas ganas al esta recta final que tenemos de nuestro módulo 23. ¿Sale? Entonces, gracias por compartir, compañeros. Me da mucho gusto. Son los únicos que compartieron, pero es indispensable para que también ustedes identifiquen ese esfuerzo que hemos realizado. Y así como les ha costado, porque no me van a decir que fue todo fácil, ¿sí? En el transcurso de cada módulo de prepa en línea hubo módulos fáciles, otros medios fáciles y otros muy difíciles, ¿sí? Y tuvimos enfermedad, tuvimos hijos enfermos, tuvimos trabajo, perdimos trabajo, etcétera, ¿no? Últimamente que se les ha dado porque, y no nada más en esta generación, por ahí 3 compañeros se les descompuso su computadora, ¿no? Y no pudieron entregar. Son esos fenómenos que hasta parece que los aparatos saben de que ya estamos a la recta final, ¿no? Y dices, ay, espérame tantito ya para que vamos a terminar, ¿no? Sin mentirles, en una generación tuve como más de 10 alumnos, compañeros de ustedes, que se les descompuso su celular, otros se lo robaron, otros se les descompuso y fue todo un caos que tuvimos que estar solucionando y trabajando con ellos más, más de cerca, porque de repente fue así como una pandemia, como un virus de que todo el mundo se les descompuso y tuvimos que trabajar mucho, ¿no? Pero son cosas que se nos llegan a pasar y son situaciones que tenemos que buscar un resultado para seguir con lo que nosotros estamos deseando, que estamos queriendo. Muy bien. Entonces, dentro de estos puntos que acabamos de mencionar, también tenemos que hacer mención sobre lo que es la toma de decisiones. No nos enseñan a tomar decisiones, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar muy de la mano este factor, ¿sí? Tenemos que crear un proceso que es definir el problema, un análisis, una propuesta de solución, una evaluación de soluciones y una elección de las soluciones para poderlo llegar a cabo. Debemos de ser muy analíticos para tomar decisiones, ver todas las afectaciones que se van a tener dentro del proyecto para poder dirigir a las personas que vamos a estar contratando para el resultado que tenemos que dar, apoyar a la sociedad, formar una cultura, vender un producto, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que establecerlo y determinar de una forma más efectiva para poder implementar las estrategias que ustedes necesitan para el logro de sus objetivos. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta aquí, compañeros, compañeras? ¿Vamos bien? ¿Nos regresamos? Ya ahorita vamos a empezar a llegar a lo que vamos a entregar de esta semana. Como les dije a algunos de sus compañeros, por eso me confundí un poquito al inicio, porque estamos hablando de la gráfica de Gantt, pero ya estamos en, es para esta semana y la semana pasada fue el diagrama de flujo. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, gracias, Yasmin y Verónica. Gracias, gracias. Sí, tenemos que seguir entonces.
Vamos que también tenemos que tomar en cuenta lo que es la evaluación del proyecto. Recordemos, la evaluación del proyecto es esta etapa del control en el cual tenemos que medir, controlar, retroalimentar cada uno de los avances que vayamos realizando, ¿sí? Todo esto lo tenemos que estar analizando de una forma más eficiente para obtener el resultado final, ¿sí? Que es por medio de la evaluación vamos a tener que desarrollarlo por forma concurrente o posterior. Esta forma concurrente es la que se da en una forma constante, de acuerdo al proceso para ir mejorando cada uno del cumplimiento de los objetivos. El posterior es cuando te hemos terminado de realizar todo el procedimiento y se hace una evaluación. Obviamente que nosotros estamos aplicando lo que es la evaluación concurrente, en el cual se les pide hacer la fase uno, se les da una retroalimentación, hacen las mejoras y hacemos la fase 2. Y así sucesivamente hasta nuestra fase final, ¿sí? Porque imagínense si les hubiéramos dicho, ¿saben qué? Tienen 7 fases que entregar. El primer día, desarrollenlas, tienen que entregar 2 por semana, se va a evaluar en la quinta semana y van a tener resultado. Obviamente que las áreas de oportunidad se hubieran visto incrementadas. ¿Por qué? Porque son consecuentes una con la otra para poderlo desarrollar. Depende una de la otra para poderlo desarrollar. Entonces, hubiéramos tenido más áreas de oportunidad y nuestra evaluación se hubiera visto afectada. Recordemos que dijimos desde la semana uno que la administración es flexible, en el cual encontramos un desvío, nos detenemos, corregimos y seguimos. ¿Vale? Y esa es la intención de lo que hemos estado viendo durante cada una de estas fases de estas dos y esta tercera semana. Entonces, es vital el poder controlar, el poder medir, tener medidas para poder corregir las actividades, las famosas desviaciones que podemos encontrar dentro de lo que son los proyectos, ¿sí? El control se va a aplicar a todo, a personas, cosas y actos, las actividades y procedimientos que se van a estar realizando durante el proyecto. Entonces, tengan mucho cuidado para poder implementarlos de una forma más efectiva. Reduce los costos y ahorra tiempo al evitar errores. ¿Sí? Le hemos dicho, para dentro de los proyectos y más los microproyectos, el factor costos lo tenemos que trabajar mucho. ¿Sí? Por eso hablábamos de la ruta crítica, hablábamos también de los procedimientos para optimizar, los recursos, contratar personal para que se hagan en el menor tiempo, pero manteniendo la calidad que estamos buscando. Determinar y analizar rápidamente las causas que pueden provocar las desviaciones. Eso lo vamos a ver en la fase número 6, que habla sobre los posibles escenarios que podemos encontrar. Entonces, desde ahí tenemos que tener mucho cuidado e identificarlos. ¿Sale? Y la información acerca de la ejecución de nuestro plan, cómo hemos llevado a cabo, cuáles son los avances, quién nos ha estado analizando, cómo lo vamos a estar mejorando para obtener un resultado que nos permita implementar esas estrategias y poderlo llevar a cabo. Entonces, esos factores son los que nos van a determinar y nos van a ayudar para poder lograr el objetivo que estamos buscando dentro de nuestra integración de nuestro proyecto. Por eso tenemos la colaboración, ¿sí? Tenemos que determinar e integrar de forma adecuada cada uno de los perfiles de puesto que vamos a contratar. Recordemos, ya lo tenemos en la fase 3 y la fase 4 de la semana pasada. Entonces ya tenemos un procedimiento para llevarlo a cabo y poder obtener ese resultado que estamos buscando. Entonces, el proceso, la tecnología y la cultura de la empresa nos va a ayudar a obtener ese resultado que estamos buscando y que por el transcurso de cada uno de estos factores nos van a permitir el poder tener los elementos necesarios para poder seguir adelante. Entonces, si se dan cuenta, vamos integrando cada uno de estos factores para poder tomar decisiones en con las tecnologías, ¿sí? Recordemos, tanto en el foro de clase de la semana uno, 2 y de esta semana, nos están pidiendo diferentes tipos de tecnologías para poder implementarlos. Recuerden que que no todas las tecnologías sirven para todo. Tenemos esa mala costumbre y malos hábitos de aplicarlo, ¿no? Entonces tenemos que identificar muy bien qué es lo que estamos teniendo,
qué es lo que se nos está presentando para nosotros poder implementar las estrategias necesarias y decir, ok, sí te funciona en Facebook, sí te funciona en WhatsApp, sí. Así son sistemas de comunicación efectiva, sí, que nos van a permitir ayudar a mantener esta comunicación interna externa del proyecto. Pero ¿cuál es la adecuada para mi entorno? ¿Sí? Puedo estar en una localidad alejana, ¿sí? A donde tenemos poco internet. Entonces, si yo digo que voy a utilizar un WhatsApp, voy a utilizar una página web, no me va a servir. ¿Por qué? Porque no tenemos un sistema de internet bien establecido. Ah, pero si yo estoy en la ciudad, puedo tener un sistema de internet bien establecido para mantener esta comunicación interna y externa. ¿Por qué? Porque la mayoría en una zona metropolitana, un 80-90% de la población tiene las condiciones para tener un adecuado internet. Entonces ahí utilizar una plataforma, un Facebook, sí, un Twitter, perdón, un X, un TikTok, va a ser viable porque son tecnologías que se están utilizando. Por eso el contexto tiene que ver mucho para poderlo desarrollar. En algún momento esta comunicación interna y externa me comentaba un compañero que estaba en una localidad que no tenían internet, pero él iba a trabajar y entraba a un cable de internet para seguir estudiando su bachillerato. Y me decía, ¿qué puedo hacer y qué es lo que puedo proponer para hacerlo en mi localidad? Porque el proyecto era en su localidad. Decía, entonces, como tecnología, puedes utilizar panfletos, trípticos, para que puedas llegar al lugar con ellos, ¿no? A donde puedan ver la información. Radio, si tenían, puedes utilizar el radio para poderlo llevar a cabo. Entonces, recuerden que tenemos que tener todos esos factores de comunicación para poderlo. ¿Por qué? Porque damos por hecho porque tenemos correo, teléfono fijo, videoconferencias, teléfonos inteligentes, redes sociales, aplicaciones, y pensamos que todos lo van a tener. Y hemos tenido varios factores, ¿no? Recordemos que tenemos por ahí una compañera que es de Taiwán, ¿sí? De Taipei, perdón, y que está hasta allá y ella nos está presentando tecnologías que de esta parte del mundo no las identificamos, ¿no? Por ahí yo también he tenido que investigar un poquito de esas aplicaciones porque no son las que normalmente se están utilizando, son las que se aplican en su entorno y de acuerdo a la comunicación, aparte de las que ya conocemos tradicionalmente, ¿no? Como el escáner, la cámara digital, las memorias, las transmisiones inalámbricas, etcétera, etcétera, que son las que ya estamos utilizando normalmente. Entonces, recuerden que todos estos aspectos son los que nos van a ayudar a poder implementar estrategias de forma efectiva, ¿sí? Como les dije, para el control que vamos a utilizar para estas fases de esta semana, los estándares, la medición, que son los tiempos, las temporalidades, las fechas, la corrección y la retroalimentación, que es con lo que vamos a cerrar esta semana nuestro proceso administrativo antes de presentar lo que va a ser nuestro proyecto final en una página web. ¿Estamos? ¿Preguntas, dudas, compañeros, compañeras, hasta aquí? Antes de que ya vayamos dándole cierre a esta primera parte de nuestro espacio abierto. ¿Sí? Mientras me contestan, vamos a tocar estos tres puntos que nos restan para que vayamos dándole el cierre a esta primera parte y me pongan mucha atención en lo que sigue, que son los estándares. ¿Sale? Ahí sí tenemos que trabajar mucho porque es un área de oportunidad que no hemos podido consolidar en otras generaciones y confío que en ustedes podamos realizarlo. ¿Sale? Entonces, la medición, recuerden que es la comparación de resultados, en lo que se va a realizar, en lo que no se va a realizar para obtener un procedimiento. Las correcciones son esas áreas de oportunidad que encontramos o desviaciones de acuerdo a lo que estemos haciendo de nuestro proceso, de nuestro procedimiento. Entonces tenemos que tener mucho, mucho cuidado para poderlo implementar, para poderlo llevar a cabo y poder hacer cada una de estas funciones. Y después la retroalimentación, que es ya tenerla de acuerdo a un tercero,
a un experto sobre el tema de nuestro proyecto y poder tener nuevas acciones, mejoras que podemos tener para poderlo llevar a cabo y poder lograr lo que nosotros estamos buscando, que es es concretar lo que necesitamos para nuestro proyecto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que identificar algunos factores que son estrictamente necesarios para lo que es el factor del proyecto, ¿sí? Y muy bien, vamos a mencionar esta diapositiva para poderlo, todavía nos alcanza un poquito el tiempo antes de que salgamos y vamos a identificar, por favor, pongan un poquito de atención acá en la pantalla, sé que están haciendo otras cosas, pero pónganme mucha atención en la definición del establecimiento de estándar. ¿Qué es un estándar? Son los parámetros o unidades de medidas establecidos para el funcionamiento del proyecto, ¿sí? ¿Qué es una unidad de medida, compañeros, compañeras? ¿Qué entienden por unidad de medida? ¿Sí? Porque de ahí va a depender todo lo que vamos a necesitar para poderlo implementar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no ponemos una unidad de medida, no viene siendo un estándar. Se queda en una actividad, en un objetivo, qué es lo que se quiere realizar. Yasmín nos dice, ¿sería algún dato a donde debemos llegar? Ok, sí sería un dato, pero hay que ser un poquito más específica, Yasmín. ¿Sí? Ese dato, ¿qué sería? Cuando decimos unidad de medida, ¿sí? Ok, es la cantidad. Para tener un estándar necesitamos de tener un valor numérico, una cantidad que podemos tener, ¿sí? Verónica ya nos dio favor. Dice, una cantidad de medida es una cantidad, ok, como metro, masa, etcétera. Exactamente, es lo que necesitamos. Exactamente, Yasmín. Un estándar, una cantidad. Exacto. Por cada estándar que vayamos a crear, necesitamos que tenga una unidad de medida y hay que poner mucha atención en la fase número 6 porque el 75% de la fase son de estándares y si no identificamos la definición del estándar, no vamos a lograr el objetivo que es entregar esos estándares. Tengo unos ejemplos para que vayan anotándolos, tengan su libreta en la mano para que los puedan identificar y vamos a, si quieren, ponemos algunos ejemplos de los de ustedes para que podamos llevarlos a cabo. ¿Estamos? Entonces, un estándar, pónganlo en su libreta, por favor, estándar igual a cantidad. ¿Sí? Como bien lo mencionó Yasmín, un estándar igual a una cantidad, porque eso es lo que vamos a necesitar aplicar dentro de lo que es nuestro proyecto e implementar estas estrategias de tenerlo. ¿Sale? Entonces, para esto vamos a tener tres tipos de estándares que nos van a estar apoyando para poderlos cubrir, que es el estándar estadístico, que está conocido también como el histórico, que es el que nos va a permitir. Felipe nos comenta, una unidad de medida es una cantidad o una determinación de magnitud física definida y adaptada por convención o por ley. ¿Ok? Esa es una definición bien establecida. Felipe, lo googleaste bien. Pero eso es lo que mencionábamos hace un momento. Desgraciadamente te saliste y teníamos que identificarlo. ¿Sale? Entonces, ya identificamos ese factor. Les vuelvo a repetir, pónganlo en su libreta. Estándar igual a cantidad. ¿Sale? Ahorita regresamos, por favor. Ya estamos al final de nuestra primera parte de nuestro quinto espacio abierto. Y vuelvan a entrar, por favor, con el mismo código y la misma clave para que sigamos con la segunda parte. ¿Sale? Por favor. Y ahorita regresamos. Muy bien. Vamos aquí y detener.